¿qué opinas de el curso que están haciendo ahora Gustavo Bolívar y todos ellos que se presentó hoy? ¿Qué te parece ese curso? Lo fundaron, dice Gustavo, fundamos la Escuela Semilla con la presencia de nuestras bases y dirigentes del Pacto Histórico, quienes hicieron un aporte voluntario para los damnificados del terremoto a cambio de diplomas de fundadores. 100% de los recaudados será invertido en insumos y medicina. Chévere, Gustavo siempre es muy solidario. En Colombia se está viviendo una catástrofe terrible, hay un duelo nacional enorme, las noticias son devastadoras, las historias de todos los días, creo que el país está volcado en este momento en una ola así de solidaridad, no importa, porque además con este vacío de gobierno, de la llegada de la Espriella, pues la gente es la que una vez más se ha puesto y se ha echado encima la tarea, ¿no? La tarea, hasta la gente remueve escombros, la gente cocina, la gente lleva, la gente hace. O sea, esto es una ola de solidaridad que de verdad, y si es el pueblo, es el que salva al pueblo. Sí, Realmente con los dirigentes no podemos contar. Entonces, total. en medio de Bueno, todo esto, sale esta cosa del curso. Entonces, y veo entonces a Daniel Rojas Medellín muy sonriente, tomándose selfies con el curso. ¿Daniel Gustavo qué? Daniel Rojas Medellín, el ex Ah, ministro sí, sí, de Daniel, sí, sí. Educación. Entonces uno ve también ahí todos como, ay, bueno, nuestro curso, acá estamos. Sí, podían haber Y esperado una semanita o un tiempito. Mira que incluso interrumpieron la antes, vuelta a Colombia, ¿no? chocante, interrumpieron todo. O sea, el país interrumpió todo porque pues es que la gente está pasándola mal, es muy mal. No, terrible, Es terrible, terrible. terrible. A mí, ¿sabes qué es lo que más me remueve y me molesta? Digo, es la torpeza de la oposición. Torpeza, ¿por qué? Porque en vez de estar hablando de un curso y de vamos a formar nuestros cuadros y nuestros cuadros más famosos van a dar un curso y van a dar charlas, seguramente para posicionarse políticamente para las elecciones de dentro de un año, porque no somos estúpidos, sabemos muy bien para qué funciona esto y por qué quieren empezar a visibilizar a ciertas personas pensando en el 2027, es que en vez de, yo creo que el pacto histórico se puede reunir, se pueden reunir las dirigencias, las bases y todo, pero para pensar en el momento. Y pensemos y hablemos de lo que está pasando y de lo que está viendo la población colombiana en este momento en varias regiones del país. O sea, ¿cómo debemos reaccionar? O sea, si se van a unir a pensar, porque es una escuela de pensamiento, pues piensen en cómo debería la oposición hacer una veeduría a los recursos, a la reconstrucción, a la llegada de las ayudas, a todo lo que está pasando. Es como conéctense con el momento, porque necesitamos una oposición fuerte, viva y alerta, porque ahorita, Pablo, la Sí. reconstrucción, pues Acuérdate imagínate. que en las reconstrucciones históricamente en Colombia se roban toda la plata. Exactamente, imagínate el ministro de Vivienda, Beltrán, que además está en una investigación por ser un corrupto, es el ministro de Vivienda. Gran parte de la reconstrucción va a ser vivienda e infraestructura, que es Elsa Noguera de los Char. Entonces, esta Uy, gente uy, yo creo que uy. se le hace agua a la boca viendo esto y la oposición tomándose selfies en Teusaquillo en un salón. Es ridículo. No, es ridículo porque todavía estamos en el momento en el que los equipos de personas de la población normal que se han declarado en rebeldía frente a los alcaldes, frente a los toques de queda, frente al no se metan, incluso la primera línea en Cali, se han metido a sacar gente de los escombros, a salvar vidas. Sí, hay que tener un poquito de sensibilidad con los tiempos. El mismo gobierno de la Espriella pues ha mostrado toda su insensibilidad, fíjate, pidiendo 450 millones de dólares al Banco Mundial, declarando la soberanía de Israel sobre los altos del Golán, rechazando la ayuda de México, que hoy hicimos un en vivo tremendo con los amigos, con José Alejandro Castaño, con Paula de Frente, con Sitsi, que nos mostraban imágenes y nos daban los relatos de todo lo que está sucediendo pues en Pereira, en Manizales, en Buenaventura, pero también tuvimos a Pava, el último director de la UNGRD de Petro, al cual lo están poniendo prácticamente como de chivo expiatorio de todo esto, porque el tipo nos contó, imagínate, tú no has visto ese en vivo, pero tienes que No. verlo. El tipo nos contó, Pava nos contó, que, o sea, él ya lo nombran en el último mes porque Carrillo decide hacer campaña. Lo nombra Petro, pero bueno, ya el temblor pasa y no habían hecho ni empalme, porque estos no quisieron hacer empalme. Entonces no había un director de la UNGRD de la Espriella, y entonces se le presenta el ministro de Interior, Happy Happy Lara, Lara. y le dice
no se vaya, quédese que necesitamos un director. Y lo dejan de director a él ahí. En gobierno de Las Priella dejan un director de la UNGR petrista, que ese es eso mejor dicho fue el chivo expiatorio perfecto, porque entonces los alcaldes le dicen, no acepte ayuda internacional, no necesitamos frescos. El alcalde Pereira y varios alcaldes más. Entonces el tipo, y además le dice la Cancillería, nos está ofreciendo ayuda Estados Unidos, Israel, Salvador y Ecuador. Pero en ningún momento le dicen nos está ofreciendo ayuda México, Chile, Brasil. No, o sea, lo tienen a él mal informado, parado de medio pie y haciendo equilibrio con una mano. Y le van cayendo todas y entonces sale semana y sale todo el mundo a acusarlo de que por culpa de él no se aceptó la ayuda internacional, cuando este tipo lo han tenido aislado desde el principio. Y ese relato lo sacamos nosotros los alternativos porque no lo sacan los medios hegemónicos. Entonces, ese grado digamos, de manipulación a nivel de la información es evidente cuando entrevistamos a este hombre, cuando hacemos este en vivo, cuando mostramos las imágenes de José Alejandro Castaño paseándose por Pereira, por las imágenes de Sisi, mostrándonos cómo la gente estaba ayudando a sacar sus vecinos y su familia. Y por otra parte, muestra a José Alejandro Castaño a un equipo de topos mexicanos con el equipamiento más impresionante del mundo, ahí que no se los dejaban mover ni los dejaban ayudar. ¡Hijo de madre! ¡Qué rabia la que nos dio! Te juro que se nos salían las lágrimas viendo las imágenes de la gente, los vecinos ahí, todos sacando entre esos escombros con el peligro que se le cayeran encima a los edificios y pidiendo silencio para ver si escuchaban un suspiro bajo los escombros. Los mexicanos parados sin poder trabajar. Pava mal informado tanto por esta gente de la Cancillería. O sea, una situación, hermana, que uno decía, hijo de madre, esto acaba de empezar, nos quedan 3 años y 360 días de este gobierno. No, apague, vámonos. Ya una crisis internacional. Pues es que salió Claudio Sheinbaum a decir esa vaina que es que le están pidiendo certificados a los topos. Los topos han estado ayudando en 98 países, son unos berracos. Además, uno de los topos contaba que les habían pedido también seguro de vida, papel de yo no sé qué, RUT, les faltó pedirle RUT, cédula al 200. Una vaina absurda en una urgencia, o sea, no entienden lo que es una urgencia. Seguro que a los de Israel no les pidieron nada. Los de Israel están llegando hoy, esto lo estamos grabando hoy viernes, tardísimo. Están llegando hoy o mañana, o sea, 5 días después. ¿A qué vienen? ¿A sacar cadáveres? Tardísimo, sí, además o sea, la crisis primero, entonces de que empieza este gobierno al mismo tiempo de un terremoto, aceptando, diciendo que el Golán pertenece a Israel, ¿no? Cosa que solamente ha hecho Colombia y Estados Unidos, que esto ya, primera crisis, primer llamado de atención de Turquía, de países aliados con los que tenemos buenas relaciones, con los que tenemos relaciones comerciales. Después, entonces, terremoto, y entonces no, México no nos interesa, Brasil no nos interesa. Misteriosamente, todos los países que tienen un gobierno progresista o izquierda, no podemos hablar con ellos, no podemos aceptar sus ayudas y solamente aceptamos la ayuda de Estados Unidos y Israel. Claudia Sheinbaum fue muy inteligente porque ella en una de esas mañaneras hizo la declaración y los embaló. Les dijo, hemos querido ayudar a Colombia desde el primer momento y nos han pedido certificaciones y certificaciones. Nosotros ya, desde que tuvieron el terremoto ese famoso, terrible, en Ciudad de México hace 40 años, se han vuelto los expertos mundiales los mexicanos. Y entonces ellos han ido a casi 100 países a ayudar en terremotos. Y dice ella, y nos siguen pidiendo certificaciones, hemos tenido que limitarnos a mandar los Hércules cargados de cosas sin saber. O sea, muy triste, muy tenaz. Pero imagínate, si nos indignamos tú y yo, que estamos en nuestra casa, imagínate la gente de Pereira, que abre la ventana y ve el edificio que se cayó al frente, que ahí vivía la prima, la hermana, o que tiene a la familia todavía sin aparecer. No, muy tenaz. Es una situación realmente muy, muy triste y además es como ver un Estado totalmente pasmado, ¿no? Cuando ahí te das cuenta que los supuestos técnicos, los supuestos no saben absolutamente nada ni reaccionar frente a esto. ¿Pero será pasmado o será todo esto diseñado? Porque qué curioso que los alcaldes, imagínense, el alcalde de Pereira, yo creo que el alcalde de Pereira, se han caído más de 150 edificios, hasta ayer había caído 150, o sea, derrumbado 150 edificios por toda la zona. El alcalde de Pereira no tiene que hacer otra cosa que abrir la ventana y decir, uy, no, ¿qué es esto? Para decir, venga, de toda la ayuda internacional del mundo, venga todo el mundo. ¿Cómo así que llaman estos alcaldes a Bogotá a decir, no necesitamos ayuda internacional? Pues ¿Cómo así?
a Eder le llevaron los topos disidentes, porque hay los topos oficiales que trabajan con el ejército mexicano y los topos alternativos, ¿no? Que son los Sí. topos que funcionan Topo más. alternativo. El topo alternativo que también... Saludo a los topos alternativos. Topos alternativos, lo máximo. Y esto fue a través de una gestión que hizo el senador Duvalier, que llevó y logró que llegaran los topos alternativos. Chévere, y finalmente Eder aprovechando el momento y tomándose la foto con los topos alternativos, cuando no movió ni un dedo. Entonces, tan frustrante, tan triste, y pues la gente, pues pucha, es la indolencia. Y una pregunta, ¿y para qué decretan toque de queda? Jue madre, cuando las primeras horas es cuando hay que estar trabajando como un berraco para sacar a esta gente, porque en las primeras 72 horas sale el 97% de los supervivientes. Eso lo revisé. En las primeras 72 horas el 97%, ya después solo se encuentra el 3% en el mejor de los casos. O sea, ya después es un milagro, Pablo. Después es un hipermilagro, sí. Es ya casi de verdad imposible. Entonces, además, la falsa eficacidad de los técnicos de la Espriella, ¿no? Entonces, listo, muy amigos de Israel, llegan 5 días después. Aquí. El canciller, o sea, tenemos un canciller negacionista del cambio climático, creo que también es antivacunas, creo que es un tipo que está en la caverna, que además es nuestro canciller y que está entonces tratando de hacer algo en este momento, y a quien ponen además ahora entonces como en cabeza de gerenciar esto, esa es la primera dama. Explícame eso. Para centralizar que las donaciones y todo eso, ¿no? Para darle visibilidad a la primera dama, ¿no? Sí, entonces la primera dama ahora como la salvadora. Están resucitando esa figura de las primeras damas que hacen como de, no sé, como la nobleza nuestra haciendo caridad chévere, ¿no? Las Nidias de Turbay. Exacto. No, yo no entiendo nada, pero te voy a decir una cosa. Esto, al cuarto día de gobierno, quinto día de gobierno, ya tiene a la gente cabreada. Entonces, imagínate cómo va a estar la gente en unos meses. Y siguen las medidas, porque este tipo ha prometido hacer una cantidad de cosas. Pero sigamos con el tema de los tiempos y de la oportunidad. Imagínate en un país en el que pasa de todo. En este momento hay 36 incendios forestales activos en Colombia. Además de todo estamos en pleno... 1.600, estoy en vivo, chicos. 1.600 personas. Ah, no estoy en vivo, pero estoy grabando. 1.600 personas, 1.600 hectáreas incendiadas en Colombia. Imagínate esa vaina. Y un gobierno de un país en el que pasan tanta vaina, tanto desastre natural, no tiene un director de la UNGRD porque no hacen un empalme. O sea, si hay una entidad en la que había que haber hecho un empalme, claro. Si me dices la única en la que hay que hacer un empalme, esa. Porque en 12 horas puede pasar una erupción volcánica. De hecho, ha pasado erupción volcánica, incendios, terremotos, de todo. Colombia está en el top 5 de países con desastres naturales más altos, pero en Colombia tenemos deslizamientos, tenemos inundaciones, tenemos incendios, tenemos terremotos. Esto, o sea, esa es una de las instituciones más importantes, y no olvidemos que una de las promesas del gobierno de la Espriella al principio fue que querían acabar con la unidad de gestión de riesgos. Que eso no servía para nada. Bueno, ahora, o sea, acaban de nombrar al director, lo nombraron creo que fue ayer. Y entonces el director... Sí, pero no se ha querido reunir con Pava, ni siquiera Pava llegó a quejarse al canal de que no se ha querido reunir con él. Para no poder, no, porque no, o sea, el tipo llegó, está totalmente perdido, él dice una cosa, la Cancillería dice otra cosa y los medios dicen otra cosa. O sea, que pasa un desastre natural en Colombia y el director de la UNGRD no se entera directamente, porque no lo dijo Pava, yo me enteré por los medios de comunicación y por las redes, y porque lo llamaron congresistas que se han enterado por las redes y por los medios de comunicación. O sea, nos enteramos todos primero que la UNGRD. Segundo, el que toma la decisión y el que informa a la UNGRD es la Cancillería. El que filtra las ayudas internacionales es la Cancillería. Lara, que es un ministro recién nombrado de la Espriella, va y le dice a Pava: quieto ahí sentado, no se me vaya, por favor, que nosotros no sabemos qué hacer, déjeme un tiempo para nombrar a alguien. Nombran a este tipo y entonces este tipo se le empieza a esconder a Pava. Claro. O sea, ni siquiera ante la evidencia de todo lo que está pasando, el nuevo director se quiere reunir con Pava. No, es que es una locura, de verdad es imposible avanzar o hacer con la gente es la que está haciendo todo, yo insisto. Y otra cosa que me parece tenaz del destiempo, pues es aquí donde la oposición supuestamente que se concentra en el poder popular,
que representa a la gente, que representa a quienes no tienen el poder y nunca lo han tenido, pues callados, pues diciendo, sí, vamos a recoger ayudas en la sede del pacto histórico, y no sé qué, lanzamos nuestra escuela. ¿Cuál escuela? Tienen que lanzar es ya un proyecto. No, tienen que estar en pie de guerra ahora mismo. Tienen que lanzar una veeduría paralela importante de todo lo que entre, de todo lo que se... Tienen que ir y estar en las regiones con la gente. Los representantes a la Cámara tienen que estar allá, no tienen que estar en Bogotá. Los de Bogotá tienen que también desplazarse y ver cómo pueden ayudar. O sea, tienen que salir de sus escritorios, tienen que salir de las vacaciones eternas en las que llevan, tienen que reaccionar. Esto no es para de verdad estar pensando en entonces vamos a hacer un foro sobre Gramsci. No, a nadie le importa. No es el momento. Mira, quería ponerte una cosa. A ver, en estos días, yo tengo una persona que me sigue y que sigo, paré en X, que es Celso Tete Crespo. Celso Tete Crespo fue la persona que tenían en comunicaciones Petro. Él es activista, tenía aspiración política. Bueno, es un tipo chévere, ha estado aquí en Palabras Mayores varias veces. Y sale esta semana, hace 4 días, o sea, eso salió el lunes o martes, sale y saca un vídeo en el que yo veía ese vídeo, Juanita, yo decía, qué chévere, estoy de acuerdo con esto y con esto. O sea, entre más hablaba, más de acuerdo estaba con todo. Pero yo decía, ¿qué es lo que no me cuadra aquí? ¿Por qué me está chocando tanto este vídeo? Entonces quiero hacer ese ejercicio pedagógico contigo. Y es que resulta que ese vídeo lo saca cuando ya no está en el gobierno. Lo saca cuando ya se ha terminado la campaña. Lo saca cuando ya hemos perdido las elecciones. Muchas de las críticas que hace ahí no fue capaz de hacerlas cuando estaba en el gobierno. Es decir, otra vez a destiempo. Otra vez cuando ya es fácil, cuando no se arriesga, cuando no se arriesga uno a que lo echen de un sueldazo que tiene o que lo echen de un partido. ¿Sí me entiendes? Cuando hay que decir las vainas, no. Entonces eso me hace pensar, bueno, veamos el vídeo porque yo quiero que tú me lo ayudes a analizar. A mí me parece importante, la gente que nos esté oyendo, esta conversación a propósito que estoy teniendo contigo, que ha sido totalmente improvisada. Yo creo que tú no has visto este vídeo tampoco. No. Quiero que la tengamos con esta naturalidad precisamente para que las personas que la vean sepan cómo hablamos tú y yo normalmente, porque esta es una conversación de las que solemos tener. Contigo y con muchas más personas hablo yo así. Y yo creo que este tipo de conversaciones dejan muchas enseñanzas para personas que de pronto no tienen el tiempo que tenemos tú y yo para dedicarle a esto, o la energía, o no sé. Así que pónganle cuidado y que sepan que Celso Tete Crespo me parece un buen tipo y me parece un tipo que ha trabajado duro y que ha informado muchísimo y es un tipo muy inteligente, un tipo muy valiente y todo. Pero vamos viendo el vídeo y vamos comentándolo. ¿De quién es la culpa de que un proyecto progresista como Gustavo Petro, un presidente que sale con 50% de imagen favorable, no haya continuado en Colombia? Es hora de la autocrítica, la voy a hacer. Es hora de la autocrítica. Cuando ya ha salido el del gobierno, cuando hemos perdido las elecciones, esa es la primera pregunta que te hago yo. Muy Juanita. muy tarde. La autocrítica, muy tarde. ¿Ya para qué? Sí, ¿no? Si van a aprender algo, bueno, pero yo lo dudo mucho. Unos culpan al fraude, hay evidencia, sí es cierto. Otros a las personas con las que se malrodeó Petro, que terminaron metidos en escándalos, que hicieron daño, también es cierto. Yo no sé qué tanto él ha criticado a la gente que malrodeó a Petro, como dice, o a Verónica Alcocer, o a Benedetti, Guerrero, o a toda esta gente, ¿no? Y a ese combo, ¿no? No, pero con nombre propio. Y como lo está haciendo tantísima gente desde hace 4 años. Desde el principio aquí estamos dándole duro. Pues yo me acuerdo de las peleas que hemos tenido por los nombramientos de Petro desde el primer momento, pero fíjate el momento en el que se hacen las cosas, la importancia que tiene. ¿Tú qué opinas de criticar los nombramientos de Petro a estas alturas? Mira, yo me salí y me fui del pacto histórico en el 2022 justamente por criticar los nombramientos de Petro. A mí ahora me da mucha risa ver muchos funcionarios, exfuncionarios, o sea, por ejemplo, muchas de las cosas que ha dicho Carlos Carrillo, que ahora dice Celso y todo. Sara Tufano y yo lo dijimos en el 2022 y nos dijeron que éramos unas feminazis amargadas y locas, entonces que nos fuéramos del proyecto. Entonces ahí ya a mí sí me da risa, porque muchas personas lo dijimos, muchas personas dijimos que no era de verdad, que tener a Benedetti, tener a Roy, tener a Alfonso Prada,
que venía directamente del peñalosismo, después de las peleas que vimos muchos en Bogotá. Entonces era una cachetada y era, bueno, ¿hasta dónde los límites se van a seguir moviendo? Entonces ahora muy fácil, después de que tuvieron 4 años de supersueldos, de trabajos, de poder, decir, ay, tal vez nos equivocamos y sí, ay, Benedetti no es tan chévere. Benedetti nunca ha sido chévere. Nunca. Sí. A mí cuando ayudé tanto a la campaña de Petro por el cambio, en el estallido social y todo eso, yo era el más petrista de los petristas. Cuando Petro empieza a hacer nombramientos, Concha Baracaldo en Bienestar Familiar, que no tenía ni idea que era una amiga de Verónica, cuando empiezan los catalanes, cuando empezamos aquí a hacer programas críticos, entonces algunos me decían, uribista, desgraciado, traidor, no sé qué yo, pues que se estaba... Cuando critiqué a algún ministro que nombró Ocampo, se retiraban cientos de suscriptores del canal, yo decía, bueno, esto... Creo que estamos poniendo el dedo en la llaga. Yo no sé, yo no soy periodista, pero yo me imagino que el periodismo tiene que ser algo parecido a esto que estamos haciendo aquí, que es intentar tener como un pensamiento crítico respecto a las cosas que se están haciendo y no volverse un sectario. No, como yo hice campaña por Petro, entonces ahora Petro es mi Dios, mi ídolo y todo lo que haga Petro está bien. No, pero ¿cómo así? Que van a nombrar a Concha Baracaldo, una vecina de ellos, porque les cayó bien, directora de Bienestar Familiar, para que maneje 7 millones de niños colombianos, un presupuesto enorme y una institución súper corrupta que hay que limpiar. Entonces ahí, uy, qué vaina tan tenaz con el peterista furibundo, cómo nos caía, cómo nos insultaba. No, pues, Surprise. traidores, que no quieren el cambio, uribistas, fachos, en fin, toda la cantidad posible de insultos degradantes, y ahora ellos, ay, sí, no, Concha de verdad es que no era tan buena, Benedetti tal vez fue un error, qué vaina lo de Juliana Guerrero y la hermana. Todas esas cosas que estamos haciendo aquí son crítica constructiva, porque los errores que hemos cometido nos han hecho perder el poder en Colombia, lo tiene en este momento el fascismo, y si no hacemos esto, que es doloroso y necesario, vamos a volver al poder nunca, porque nunca vamos a tener un partido movimiento, porque nunca vamos a tener la fuerza, nunca vamos a tener la certeza, el conocimiento, ni la autoridad moral para salir adelante. Sigamos sigamos escuchando a Celso. Y otros culpan a la campaña de Iván Cepeda, que cometió muchos errores. También es cierto. Las 3 cosas son ciertas. No quise decirlo antes. Espera. ¿Y qué cosas ha dicho negativo de las campañas de Iván Cepeda? ¿Y por qué no las dijo en su momento? ¿Por qué no se le plantó a las cosas que estaban haciéndose mal? Porque cuando Cepeda empezó a mostrar una campaña digital muy floja, pues muchos nos fuimos y empezamos a hacer la campaña por nuestra cuenta y a criticarla. Y yo personalmente con él también lo hablé muchas veces y yo le decía, y mucha gente le decía, hay que hacer la campaña digital, hay que hacer esto en marketing, hay que hacer esto tal, cascarle a De las Priella, hay que destapar esto. No fue hasta que perdió la primera vuelta que no cambió el discurso Cepeda ni el tono. Oye, y además, o sea, una oposición que no le dice absolutamente nada al presidente, siguen así. O sea, siguen en la onda de no le damos palo a las... Pero ¿cómo así? Ese es el presidente. Sí. Y está haciendo cosas que tenemos y debemos cuestionar. Sí. Que no podemos quedarnos callados. Entonces siguen además en la misma onda. Para Celso, pues claro, Celso me imagino que estaba pensando, gana Iván, y pues yo tengo un salario, tengo un contrato y sigo con mi vida tranquila. Entonces mejor el silencio, que es muchas veces lo que pasa en este tipo de proyectos, que es mejor quedarse callado para mantener el beneficio propio. Así, mira, Pablo, he conocido a decenas de personas dentro de ese proyecto. Mucha gente cuando consigue un puesto, aunque sea honorífico, dentro de un partido, ya cambia. No, es que si digo cualquier cosa me echan del partido, aunque no esté cobrando. Pero si imagínate si encima está cobrando y está cobrando un sueldazo. Uy, no, pues es que entonces si encima que me echan pierdo el sueldo, entonces mejor voy a autocensurarme. Entonces empiezan a autocensurarse. Y esa disciplina de partido no es otra cosa que perder el pensamiento crítico, porque no es disciplina de partido porque vamos a... No, es disciplina de partido de que hagámonos pasito, porque es peor la derecha. Entonces nuestras embarradas son perdonables porque nosotros tenemos un mal mayor que atacar, que es la derecha. Y no nos damos cuenta que con ese caudillismo, lo que estamos haciendo es perder nuestra capacidad de transformación, nos estamos volviendo una especie de secta. Yo por lo menos lo sé así y yo lo siento así, no soy politólogo, pero yo he visto eso en estos años, que mucha gente se comporta más como una persona que está en una secta a una persona que es, no sé, pues un miembro de un partido político o un activista. ¿Tú cómo ves eso?
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Como te decía, yo he conocido decenas de personas que con tal de quedarse ahí, con tal de tener cualquier puesto, con tal de tener un mini reconocimiento, pues ya se les acaba cualquier posibilidad de lectura crítica de lo que está pasando, sino que se vuelven pues ya aplausos. ¿Sabes? Ustedes han visto esos miquitos de cuando Homero en Los Simpson se dispersa y un miquito así aplaudiendo con una pantalla así. Así Sí, se vuelven, o sea, pierden cualquier capacidad de análisis porque creen que así van a seguir teniendo el favoritismo, la opción de tener un puesto, pero entonces ahí es cuando uno se dice, entonces ¿para qué un proyecto político? ¿Para exacto, qué un proyecto exacto. político si lo que quieren es un proyecto burocrático igual porque pues yo estoy segura que el proyecto de la Espriella es un proyecto de puestos y robar y hacer billete? Total, total, ¿Cuál total. vocación de servicio público? Entonces, ¿para qué están ahí? No, O es sea, que ¿para además qué una están cosa, eso? Juana, la gente es lo que es, la gente no es lo que dice que va a ser. O sea, ¿cuál es tu historial? ¿Qué has hecho tú tus últimos 20 años o tus 30? Eso eres tú. Tú no eres lo que dices, no, es que de aquí en adelante va a ser un gran presidente para todos los... No, a ver, ¿a qué te has dedicado, hermano? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has hecho todos estos años? Claro que ¿Qué hiciste para llegar ahí? Para exacto. empezar. Y Celso Tete Crespo, espero que me perdones que te haya utilizado para este ejemplo y te invito al canal a que hablemos cuando quieras y que estés aquí porque es una persona que ha trabajado mucho y te admiro, pero yo sí pienso que los tiempos son todos en política y este vídeo que has hecho tú, en el que estoy de acuerdo en todo lo que dices prácticamente, me parece un buen ejemplo de ello. Sigamos, sigamos. Para no terminar afectando a la campaña. El Ah, presidente espera, es que él dice que cosas son ciertas. Para no afectar la campaña. las críticas a la campaña Cepeda no las hizo para no afectar a la campaña, hágame el favor. No quise decirlo antes para no terminar afectando a la campaña. O sea, yo veo que tú tienes, no sé, un cristal de tu gafa roto y que te puedes cortar con él. Y entonces yo me quedo callado para no afectar el en vivo. O sea, qué idiota el ejemplo que he puesto, ¿no? Para dejarme como Pero una loquilla, Pablo, para dejarme ahí como una loquilla hablando, diciendo locuras, y no me es que parece estaba bien. No, pensando en que Juana, era más bien un moco en pilas. la nariz, ¿no? Si tú me ves un moco en la Sí, nariz y no me dices, oye, ese man tiene un moco en la nariz. No, es para no afectar la campaña. Además, si la campaña está mal, si se están cometiendo errores, hay que decirlos en la campaña, no cuando hayamos perdido. Celso, hermano. es esa vaina de la necesidad de comités de aplausos. Sí. Comités de aplausos para arriba y para abajo. No, y es que mira que eso es una vaina que yo he visto mucho, y es entonces todo el mundo es brillante, todo el mundo lo está haciendo perfecto, cuando no, es como no, la gran mayoría no somos brillantes y no lo estamos haciendo perfecto, tenemos que recentrarnos y hacerlo bien para que nos salga algo más o menos presentable. Entonces, como ir directo al barranco, ir directo Sí. al barranco, y si nos sale bien, estuvimos de buenas, qué bueno. Ah, mucha gente dice, no, es que si hubiera ganado Cepeda no estarían haciendo estas críticas. Claro, es que si hubiera ganado Cepeda sería el resultado de que le hubiéramos ganado al fraude, de que se hubiera cuidado al fraude. Ah, no, es que no cuidamos el fraude. Sí, pero es que pongámosle nombre y apellidos a quien no cuidaron el fraude. Los principales responsables de cuidar el fraude son los congresistas y senadores que fueron elegidos y que tienen UTLs y que tienen un montón de ayudas y presupuestos y cosas, y el presidente y los ministros y el partido y un montón de gente, y luego los ciudadanos. No, es que no solamente fueron los ciudadanos. Y luego los ciudadanos, los testigos digitales, los 70.000 testigos digitales, son los que encuentran el grueso y la cosa y cómo era la vaina. Pero ya teníamos desde hace 4 años la oportunidad cuando Petro tuvo pues esas posibilidades mayores al principio de su gobierno de haber hecho algunas modificaciones en el Consejo Nacional Electoral. Cuando tuvo mayorías y medio maniobrabilidad, se tenían que haber cambiado eso. No, se permitió que nuevamente un privado tuviera el software de la registraduría, que se le asignara nuevamente el Consejo Nacional Electoral, todo el mundo la misma vaina. Sabíamos quién eran los hermanos Bautista y quién era Tomás Greganzón, y sin embargo no hicimos lo que había que hacer, empezando por el propio presidente, por el gobierno, por los ministros, por los congresistas, por los senadores, por todo el mundo. No, ahora la responsabilidad es de los que no tuvimos suficientes testigos electorales. Pero Ay, siempre, hijo de no madre. sé si te has dado cuenta, pero siempre es la culpa de la gente. Entonces, es culpa de la gente que la gente no votó. Es culpa de la gente que no cuidó los votos. Es culpa de la gente que no salió a manifestar. Es culpa de la gente. Entonces, ¿para qué tenemos dirigentes si toda la Sí. culpa recae en nosotros? No, y hacen un curso constantemente con sus apariciones públicas en las que nos recuerdan lo necesarios que son esos dirigentes, ¿no? Por eso es tan importante. Hijo de madre, ¿cómo le pueden decir a las bases de la Colombia humana o a las bases del pacto histórico nada esa cúpula del pacto histórico cuando no las han dejado votar? No dejaron votar a las bases.
no hubo primarias. O sea, ¿cómo pretenden volver otra vez al poder o cómo pretenden volver otra vez a hacer hacer un día un partido movimiento? Cuando las bases tienen que estarse calladitas. ¿Van a hacer qué? Un órgano representativo que mediante una muestra y una cosa ahí que vamos a hacer una encuesta, no sé qué tal, nos vamos a reelegir nosotros que somos Una los que encuesta, sabemos. imagínate, una encuesta. Lo otro es que, Pablo, uno ve a la misma gente de siempre. Entonces, esto de esta gente de la escuela es la misma gente de siempre. O sea, un partido, un movimiento que no se oxigena, que no quiere hablar con el resto, sino que solo quieren hablar entre ellos mismos, ¿qué futuro tiene? Sí. Y al que hable algo crítico, ya lo sacan del partido, ya no es del partido, ya no es de nosotros, sea uribista, sea centrista, sea un tibio, ya lo que sea. No, hay un montón de gente crítica. Yo creo que el ejemplo de la religión aquí viene bien. Tú imagínate si tú sabes que el cura de tu parroquia ha abusado de algún niño de un vecino. Viene un hijo de un vecino y te dice, ay, el cura me tocó. Imagínate. Bueno. ¿Y tú qué dices? Uy, no, yo voy todos los domingos a misa. Ese cura fue el que bautizó a mis hijos. Ese cura fue el que me casó. Ese cura fue el que le dio la extremaunción a mi abuelita. Ese cura es una... ¿Yo qué hago con ese cura? ¿Cómo le voy a...? Los niños dicen muchas mentiras. ¿Yo qué hago? No sé qué, no, yo me olvido de esta vaina. O tú dices, le voy a ir a decir al papá de este niño y vamos a prender las alertas y vamos a ver qué está pasando aquí. Vamos a... ¿Sí me entiendes? Ese es un momento de inflexión. Y vamos a ver si hay otros niños víctimas y vamos a escucharlos y vamos a ir hasta el fondo a ver qué es lo que está pasando. Ahora imagínate que tú vas preguntando por ahí a más niños y más niños te dicen, sí, ese curita me tocó. Entonces tú tienes no sé, como un momento ahí en que tú tienes que decir, esto hay que escalarlo, esto hay que hacerlo público. Porque imagínate que es un cura católico, y yo que soy católico, no puedo dejar que la Iglesia Católica se convierta en esto y que haya una impunidad ante cosas tan graves como esto. Entonces ahí la gente tiene que salir. Entonces muchísima gente no le creerá porque también tiene sus dificultades para cambiar la imagen que tienen del cura. Vendrán todos los problemas que tienen los que tienen un pensamiento crítico y una actitud activa ante las cosas. Y yo soy ante la gente que me quito el sombrero. Porque esa gente es la que cambia las sociedades y las hace mejores, no los que se quedan callados ante los abusos, ante las violaciones de derechos humanos, ante las vainas. Pero es que es muy fácil, Pablo, quedarse callado y solamente pensar en el beneficio propio. Porque al final es eso, es pensar en el beneficio propio, es que, es que el curita a veces me lleva a mercado, es que el curita a veces me hace un favor, entonces si peleo con el curita y expongo todo esto, se me van a acabar ciertas cosas que me funcionan y me ayudan a mí particularmente. No, y los enemigos que me voy a ganar por decir esto del cura. Y entonces yo, ¿por qué me voy a dar esas peleas? Entonces siempre es como pensar que las peleas son propias y no son colectivas, y no son por un bien común. Entonces por eso mucha gente se queda completamente callada, como, eso no vale la pena. Ese es el punto. Eso que has dicho de tú ahí, yo creo que ese es el punto. En el momento en el que en tu balanza el bien común es lo más importante, todo lo demás es relativo. Todo lo demás es relativo, incluso muchísimas cosas personales. ¿Qué carajos estamos haciendo tú y yo aquí criticando a un curso, criticando al pacto histórico o hablando de la falta de oportunidades, Celso? Esto no nos va a traer sino problemas. Tenemos que estar descansando. Hoy es un día para estar con la familia, para estar haciendo deporte, olvidarnos de todo. No, nos preocupa el temblor, nos preocupa el pacto histórico, nos preocupa el fascismo, nos preocupa los derechos humanos, nos preocupa un montón de vainas y estamos aquí haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces esa actitud del sentido de lo colectivo, yo creo que es lo que tenemos de verdad que en Colombia concentrarnos muchísimo, porque nuestra cultura es muy egoísta, muy egocéntrica, muy de supervivencia, y nos viene precisamente de ser un país de tanta desigualdad. La gente está pensando en sobrevivir principalmente, ¿o no? Y a la gente se le olvida que vivimos en sociedad, o sea, que vivimos en colectividad, o sea, no somos libertarios, que vivimos cada uno viendo cómo hace, qué hace, y del mundo privado, ¿no? Somos sociedades que coexistimos y vivimos en colectivo. O sea, nosotros somos seres sociales y muchas cosas dependen es justamente de eso, ¿no? De nuestro engranaje como sociedad, de no aislarnos, y supuestamente además desde las izquierdas, el progresismo, lo que sea, luchamos justamente contra esas políticas y esas ideas libertarias del individuo solo aislado desde lo privado, ¿no?
No, Entonces, uno solo no sabe hacer nada. Mira, no, a mí uno me dejan solo solo, no yo... sobrevive. A ver, tú sabes hacer una pared, tú sabes hacer unos audífonos como los que tienen un micrófono, tú sabes hacer unas ¿Sabes? gafas, tú sabes cultivar comida, tú sabes transportar, tú manejas un camión, tú eres capaz de hacer una casa, no sabemos hacer nada, somos todos unos seres colectivos, pero tenemos que tener conciencia de que, no estoy hablando del instinto gregario de que, ay, qué rico estar juntos, no. Hay un bien común, pero además eso proyéctalo en el tiempo, miércoles. Claro. Y entonces nuestros hijos, nuestros nietos, ¿qué planeta van a tener si yo estoy consumiéndome todos los recursos? Yo quiero ser el hombre más rico del mundo, ¿para qué? O sea, qué pensará Elon Musk? ¿Para qué quiere ser Exacto. el hombre más rico del mundo? ¿Para qué planeta se quiere ir si están acabando con este? Además es justamente eso que acabas de decir, ¿para qué? O sea, ¿para qué hacemos eso? Por ejemplo, volvamos al pacto histórico, para qué esa escuela de formación? Hombre, yo creo que es necesario la formación política y tal. Lo que pasa es que la han lanzado una semana en que tenían que estar en otras cosas, ¿Para qué Pablo hablar los mismos entre las mismas? ¿Para Mm. qué hablar para que una escuela en la que se van a aplaudir los unos a las otras, en los que va a ser entonces Luciana Cade hablando del poder popular, plebeyo, argentino que hay que traer a Colombia? Mm. Porque entonces el otro hablando de su expertise y tal, si no están dialogando, si no hay un diálogo de construcción colectiva. Ahí ojalá, yo no sé, yo no puedo decir mucho de esa escuela política porque no conozco quiénes están, quién más en los profesores. Pero si los profesores van a ser los mismos congresistas y senadores, ya empezamos mal, porque yo creo que el que tenga un cargo público no debería estar en el partido. O sea, los que son los dirigentes del partido no deberían tener cargo público. El partido tiene que ser otra cosa. El partido tiene que ser el partido que represente a las bases y que lleve el ideario de las bases y que todo luego se plasme en un programa y que se respete el programa y que siempre haya pues una interlocución. Pero si yo soy el Claro. congresista y también soy el presidente del partido, imagínate. Pues mira, Iván es uno de los profesores de uno de los cursos, Ángela María Robledo. Entonces yo No. empecé a ver ahí la lista y decía, pero es que, ¿cuál es el diálogo? Ahí no hay diálogo. No, eso es un fallo. Esos son los mismos con las mismas. Sería chévere que fuera gente académica, muy formada, lo más independiente posible, etcétera, etcétera, Y los que que estuvieran hubiera, dando principalmente esos cursos, ¿no? claro, que Espero que a hubiéramos, Chamel, por ejemplo, lo hayan invitado que ahí, o a hubiéramos gente de ese estilo. diálogos sobre temas además precisos. Yo, por ejemplo, en este momento, si en el pacto fueran un poquito inteligentes, yo creo que la gran discusión ahorita nacional va a ser infraestructura. Sí. Infraestructura además es el mayor rubro de corrupción en Colombia. El externado hace unos años hizo un estudio maravilloso de varios tomos. O sea, esto está estudiado, está diagnosticado y además tenemos el ejemplo, ¿por qué se derrumba Pereira, no se derrumba Armenia? Porque en la misma cuadra se caen unos edificios en Cali y en la misma cuadra no se caen otros. ¿Qué está pasando con el modelo de construcción? ¿Por qué en la construcción en Colombia hay corrupción? Porque entonces si yo le ahorro en concreto, usted me da una platica y nos hacemos un negocio y ganamos más con el edificio. Y estamos olvidando totalmente la seguridad de la gente porque es que eso nunca nos va a pasar. Resulta que sí pasa. Entonces hay temas además muy precisos de coyuntura sobre los que se debería estar dialogando, hablando, vivienda. ¿Cuál reconstrucción para quiénes y cómo? Exacto. ¿Por qué en el Chocó necesitamos ciertas formas de edificaciones que no son las mismas que necesitan en Cali? ¿Por qué en la ruralidad y cómo hacemos para que la ruralidad en casos de desastres naturales esté súper alerta y esté bien y sobre todo con prevención? ¿Por qué no estamos hablando de prevención? ¿Por qué no? Entonces todo es en caliente, pero sin pensar absolutamente nada y yo digo, pero acá hay una oportunidad de reconstruir bien, de prevenir, hay una oportunidad de que hagamos las cosas bien, que las normas se respeten, que haya un seguimiento exacto, porque es que esto no puede costar vidas. Cada vez que haya un temblor, un terremoto, esto Colombia no lo puede volver a vivir. Claro, además fíjate que la unidad de gestión de riesgos, yo estuve en el rescate de la gente en los primeros días de la erupción del volcán de Armero, yo soy muy viejito, Pablo, y qué ahí fuerte. se creó la Dirección Nacional de Atención y Prevención de Desastres. Y nosotros nos fuimos allá, una locura, y estuvimos allá ayudando ahí varios días y no sé qué tal. Y Colombia no estaba preparada, ningún país del mundo está preparado para que haya 20.000 muertos y 20.000 heridos en una noche Imposible. por una erupción volcánica. Ahí fue la creación de todo eso. Y luego con los años se creó la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Pero claro, una unidad de esas en un país como Colombia, fíjate, en esta semana 36 incendios, 2 erupciones volcánicas, Puracela del volcán de Lodo, un temblor magnitud 7.4,
Se caen 200 edificios, casi 300 muertos ya, en fin, de todo, en unos pocos días. Entonces, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos se crea precisamente para atender eso. Entonces, claro, si tú creas esa unidad, tú tienes que crearla potente, es decir, que pueda hacer un montón de cosas. Para empezar, tiene que estar súper comunicada con el territorio, con los posibles donantes de ayuda internacional. Tiene que ser una unidad en la que se gestionen recursos a una velocidad a la berraca. Entonces, claro, ese fue su principal problema, porque entre otras cosas no puede tener auditorías. Uno puede decir, bueno, voy a presentar entre la próxima semana aquí un presupuesto al Congreso a ver si me aceptan mandar estas lanchas para Chocó, que hay 2.000 personas abandonadas en una isla porque se inundó el pueblo y no sé. No, usted tiene que mandarlas ya. Usted las manda a comprar ya, usted las desplaza, las alquila, lo que sea, y después presentará sus cuentas. Bueno, pues eso ha permitido que esa unidad de gestión de riesgo, que no tenía prácticamente una auditoría buena, concreta, real y tal, fuera la mayor fuente de corrupción de un gobierno tras otro, incluyendo el gobierno de Gustavo Petro. Exacto. Entonces, ahí estamos. Y resulta que entra un gobierno de extrema derecha y porque ellos no querían aceptar hacer un empalme para precisamente estigmatizar como corrupto al gobierno saliente, en esa unidad no hay un director y se encuentran que en ese momento que no hay director, hay un temblor. No. Hay una erupción y hay 36 incendios. Hágame el hijo de madre, por favor. Pablo, y lo otro es que, de verdad, hay muchos de los temas que yo me acuerdo que siempre estuvo liderando Gustavo Petro, que eso siempre se lo reconoceré, porque me parece que sí ha tenido una visión del territorio importante, pero que se ha diluido y de lo que ya no se habla nunca más, y es la organización del territorio. La organización del territorio alrededor del agua, la organización del territorio en los humedales, o sea, esto lo tenemos, es que, o sea, deberíamos estar hablando de esto, tenemos que hablar de esto, pero en vez de estar hablando de las cosas que yo creo que son realmente importantes, profundas, que necesita el país, todo el mundo fue en la pequeñez electoral todavía. Claro, el problema es que el problema electoral, haber ganado esas elecciones era lo que nos permitiría haber tenido esos diálogos aunque fuera de destiempo, pero ahora perdiéndolo todo, ahora es que, mira, yo cada vez que sucede algo en este gobierno que lleva 4 días, cada vez que sucede algo, yo pienso, sinceramente, Iván Cepeda y Gustavo Petro se van a estar dando contra las paredes. Total. Con la cabeza, y muchísima gente dirigente del pacto histórico se tiene que dar contra las paredes por haber perdido esas elecciones, por no haber luchado mejor contra el fraude, por no haber hecho una mejor campaña. Por eso estamos haciendo este video de crítica y nos olvidamos de Tetón. Vamos a ponerlo un poquito más, porque me parece importante que seamos capaces de tener una opinión crítica, aunque sea dolorosa. Hermano, si a usted algún día le sale un absceso, por feo que sea el sitio donde le salga el absceso, por incómodo y vergonzoso que sea, yo le aconsejo que se lo drene. Vamos a poner un poquito más a Celso, porque aprendemos mucho de Celso. Mira, sigamos un poquito a ver en qué más va. Al presidente Petro se le acercaron muchas personas dañinas, trepadores, aparecidos, que solo buscaban beneficios personales, desleales, incompetentes. Los Álvaro Leiva, los Angie Rodríguez, los Verónicas Alcocer, las hermanas Guerreros, las Muñoz, esas son apenas las más visibles. Pero desde adentro, en el anonimato, o quizás menos visibles, también hubo gente dañina, quizás más dañina que esas, que no aportó, que más... Pero ¿y por qué no dice los nombres? Si ya está diciendo los nombres, aunque sea de tiempo los otros, ¿por qué no dice los nombres de estos? ¿Cuáles fueron los dañinos? Porque con eso sí no quiere pelear. Ahí está haciendo otro cálculo político, ¿no? Porque igual algunos son de esos de los que están reconstituyendo el pacto histórico y él quiere un hueco ahí, ¿o qué? ¿Cuál es el tema ahí? No entiendo. Que no es capaz de decir ningún nombre. No, pero espérate, porque a lo mejor lo dice, Espérate, bueno, no me acuerdo. ¿Qué tal que nos dio una sorpresa? Sí. Fue lo que quitó. Y aquí no podemos eximir de la responsabilidad a Gustavo Petro, porque pues al fin y al cabo fue el que aceptó a esa gente, no tomó las decisiones con firmeza. No se fortalecieron las bases, ni comunicativa, ni políticamente. Hijo de pucha. Es que hacerle la crítica a Petro, cuando hemos visto a este man defendiendo a Petro tan a capa y espada, a este destiempo. Tú imagínate que Petro está cometiendo estos errores y este tipo los ve a la segunda semana que lo nombran. ¿Tú crees que si él llama a Petro y le dice, mire, presidente,
no haga esto, no comunique así, haga esto. ¿Cómo puede estar nombrando a Laura Sarabia de canciller? ¿Cómo puede estar nombrando, cómo puede estar sacando a toda la gente que le ha sido fiel en la izquierda? ¿Cómo puede hacer un consejo de ministros donde usted deja que Benedetti haga lo que le dé la gana y saca a todos esos ministros suyos leales de izquierda y permite que entre una cantidad de gente ahí que no sabemos ni qué quiere? Presidente Petro, no haga eso. ¿Por qué Celso no lo hace en ese momento y lo hace ahora, primeros días de agosto, cuando ya tenemos a un presidente fascista en el poder? Porque en ese momento lo echan del trabajo. Sí, así de triste es la cosa. Así de triste es la cosa. Hombre, yo no le pido a la gente que sea kamikaze, que se juegue la vida, pero este hombre teniendo ahí dentro poder para hablar y decir, yo creo que sí podría haber sido una voz y hay muchas más, ¿no? Yo agradezco mucho a la gente que se ha ganado los insultos de los petristas fundamentalistas, que para mí son tan peligrosos como los fundamentalistas sionistas o los fundamentalistas uribistas, son fanáticos. Fanáticos. Que no ven la diferencia entre el bien y el mal, mientras lo que venga, venga del lado de Petro. Y del lado de Petro hemos tenido errores. Yo reconozco, para mí, Petro ha sido el mejor presidente en asuntos sociales de la historia de Colombia, con diferencia. El único que no ha sido un administrador colonial, que se le ha plantado a Estados Unidos. Nos ha hecho una cantidad de cosas con las que soñábamos, hacía muchísimo, reforma laboral, reforma agraria, entregar tierra, un montón de cosas, salario mínimos, la ayuda a los viejitos, todo lo que ustedes quieran, educación gratuita universitaria, todo lo que ustedes quieran, y podemos estar aquí horas hablando todo lo de cosas buenas, pero las cosas malas había que decirlas y hay que decirlas en su momento, claro. No después, ¿no? Muy fácil ahorita. Claro. No, pues, ¿por qué se murió Pues no, pues no, nunca dijo que tenía un absceso, un forúnculo ahí en un glúteo, no. Y se le infectó la pierna, ya se infectó todo, septicemia y se murió. Ya, ¿no? Y así fue, punto. Ya, ay, qué vaina. Pero después entonces, una hora de no, fue muy triste, tenaz, no le quisimos decir porque no queríamos que se sintiera incómodo, pero si estábamos sufriendo por él, y si nos dábamos cuenta, entonces ¿para qué? Sí, no le dijeron nada para que se salvara. Sí, exacto. A ver, ¿qué más dice? Las bases quedaron abandonadas. Ahora pasamos a la campaña de Cepeda. Uy, las bases quedaron abandonadas. Con firmeza. Lo que me cayó a mí de pelea, aquí con Luz Ángela, con Luz Acevedo hicimos unos programas tenaces contra esa cúpula del pacto histórico que no dejaba votar las bases. Eso nos cayeron, tú no te imaginas amenazas. Me denunció penalmente la congresista Carmen Ramírez Boscán, le gané en primera y en segunda instancia, por cierto. Me acuerdo. Porque, oiga, ¿cómo así que usted la nombra a este gobierno y usted no vota las reformas del presidente Petro? ¿Cómo así que no hace nada? ¿Cómo así que representa a todos los colombianos en el exterior? Y luego se quería reelegir. Sí, claro, encabezar la lista, ¿no? Creo que la encabezó. No, la encabezó y por eso fue que tuvimos ese desastre, entre otras cosas, ¿no? Eso fue una cosa terrible. Luego también nos denunció Gloria Flores, a Gustavo Bolívar y a mí. También. En fin, ha habido de todo en esto. No se fortalecieron las bases, ni comunicativa ni políticamente. Las bases quedaron abandonadas. Ahora pasamos a la campaña de Cepeda. A ver, las bases quedaron abandonadas. Qué rápido pasamos a la campaña de Cepeda. Las bases quedaron abandonadas. Hermano, para decir esa frase hay que hacer un silencio antes y decir, las bases, que son el partido, es decir, la gente, el progresismo, Colombia, media Colombia, por lo menos 25 millones de colombianos habrá ahí de izquierda y progresistas, o más, muchísimos más seguro, estaban abandonadas y siguen abandonadas y hacemos esas críticas a destiempo. Además, quedaron, abandonamos, porque él hace parte del proyecto político que abandonó. Exacto, dice, quedaron abandonadas. Abandonamos y no hicimos absolutamente nada para recuperarlas, para trabajar con ellas, para motivarlas, para que se sintieran reconocidas, escuchadas, porque pues es que si tú no tenías un puesto en el gobierno del cambio, tú no eras nada. Sí. No, y quiero que la gente que esté viendo esto, pues entienda que esto no es una crítica concretamente a Celso, ni tengo nada personal contra él, pero es una buena oportunidad, porque todo lo que está diciendo este señor, yo estoy de acuerdo. La diferencia es que yo lo estoy diciendo hace 4 años, o muchísima gente, y él lo dice cuando sale del gobierno y deja de recibir el sueldo o lo que sea. Errores como la elección de la fórmula vicepresidencial, que no aportó nada. Una campaña sin comunicación, sin marketing político.
Ni siquiera ¿Les suena a ustedes, a los que están en este canal, eso de que falló la comunicación y el marketing político de la campaña? ¿Cuántos vídeos han hecho? ¿Cuántos vídeos y cuántas veces hemos hecho esto? Muchísimos. No, Muchísimos. pero es que O desde sea, el momento uno que empezó la campaña. desde el principio de la campaña fue como una de las cosas más importantes que se escuchó en este canal. ¿Cómo hace uno para vender un producto si usted no lo muestra? Oh, les tengo aquí un producto, cómprenlo. Sí, ¿qué vende? ¿Qué hace? No, pues no me da la gana mostrarlo. ¿Y por qué me tiene que interesar? ¿Y por qué Claro. me tengo que sentir representada por ese producto? ¿Y por qué sin para mí? Claro. Ay, No, porque si cómprenlo no, si porque usted yo no digo que es bueno, represente. punto. Y porque si no, usted es un facho paila. Sí. Y entonces Ok. viene un hijo de madre, imagínate que tú estás vendiendo una docena de huevos de un tamaño brutal, ¿no? Y buenísimos y tal. Bueno, pero tú no dices qué es lo que estás vendiendo. Y de pronto aparece por ahí uno con un huevo podrido, con un megáfono, en un carro y empieza a llamar a la gente. Vengan, vengan para acá, les tengo una oportunidad. Y les vende el huevo podrido. Pero les dice que es el mejor huevo de la historia, que Claro. les va a cambiar la vida, que los va a llenar durante un mes y no van a tener que hacer mercado y les va a ahorrar y entonces no se van a endeudar y va a ser lo máximo y además van a estar súper bien de salud. Entonces, pues, o sea, ahí sí el huevo milagroso. Pero el dueño de la canasta de huevos buenos dice, no, es que mis huevos son tan buenos que yo no me voy a rebajar Yo a no voy hacer a hablar con campaña ese con un tipo huevo. que vende un huevo podrido. Sí, yo no voy a hablar con ese huevo que deje de ser tan igualado, entonces mejor me voy a mi rincón y la gente que Sí, quiera, que sí sabe, vendrá a buscar mis buenos huevos. exactamente. No, no, muy No. difícil. un eslogan tenía en la primera vuelta. Mira, es que dice que no tenía ni eslogan. Político. Todo, o sea, todo lo que hemos dicho todos aquí. Pero es Ni que siquiera un ya, eslogan tenía en la primera vuelta. No tenía símbolos, representaciones, no transmitía emociones, sin asistir a debates, leyendo todos los discursos. Una campaña enfocada solamente en la plaza pública, enfocada en llegar a unas minorías nada más. Pero Es que me da risa porque parece que yo hubiera hecho el guión de lo que está diciendo. Pablo, pero es que todos lo dijimos, lo de plaza pública, Jue y todos madre. decían, pero es que iban llenas todas las plazas públicas. Sí, Sí. Petro las llenaba en el 2018, todas. Celso, te quiero. No, perdóname que te haya utilizado aquí de ejemplo. No somos tan amigos. Por hemos hablado 2, 3 veces, pero es Yo lo que conozco, entonces yo todo bien. No sé quién eres, Celso, entonces no me importa. olvidando a la clase media urbana, por ejemplo, que es la que pone presidentes hoy en Colombia. A ese sector no se le llegó. Evadimos el tema de la seguridad, por ejemplo. Evadimos el tema de la seguridad. No sé por qué le huimos tanto en el progresismo. Una campaña sin plata, siendo gobierno, sin plata. Vaya paradoja. Una austeridad que no permitió hacer publicidad, ni siquiera la sectorizada en regiones, ni en internet, mientras la otra campaña lo hacía por montones. Se la devoraba completa. señores, yo les aseguro que yo no le he hecho ese guión a Celso. Eso lo sacó él en sus redes hace 4 días. No sé no sé ni qué decir porque me parece tan triste que caigamos en cuenta de las cosas. Es como esos pueblos. A mí alguien me contó que, por ejemplo, Armero lo habían construido ya 3 veces en el mismo sitio, pues él se lo había llevado al volcán 3 veces. Buenísimo. ¿Cuántas veces vamos a tener que perder contra la extrema derecha? ¿Cuántas veces tienen que arrasar Colombia? ¿Cuántos uribismos tienen que venir? ¿Cuántos de las priellas? ¿Cuántos desastres naturales para que volvamos a vivir lo mismo una y otra vez? Porque no somos capaces de cambiar las cosas cuando hay que cambiarlas, sino después cuando nos conviene. Es que esa es la pregunta que me hago yo y por eso estamos haciendo este ejercicio tú y yo. No, es que yo ya quedo sin palabras de escuchar a Celso porque ya me da risa. A mí me inspiró este video porque dije, uy, es que coincido en todo. Pero digo, ¿y por qué me sienta tan mal escuchar esto ahora? Y pese a todo esto, gente, la diferencia solamente fueron de 240,000 votos, casi 13 millones de votos, la mitad del país volcada hacia el presidente Petro, que para mí es el mejor presidente que ha tenido Colombia en su historia, con unos legados y unos logros. Que ahí están. Y por último, el fraude. Pues sí, las evidencias son claras, pero ahí también se cometieron errores. Como por ejemplo, permitir unas elecciones sin auditoría, sin auditar el software. Ajá. ¿Y quién permite eso? Si ¿Quién- somos quién- gobierno, ¿Quién dejó que eso pasara? ¿quién dejó que eso pasara? ¿Quién ¿Ah? dejó que eso pasara? ¿Y por qué además no se habló antes de esto? Porque no, o sea, la cantidad de gente, o sea, controlando el Estado,
siendo ahí, pero entonces el pero nunca desorden y habíamos el tenido una caos, bancada tan grande. Y esa bancada tan grande, ¿por qué no hizo unas reuniones mínimas para asegurarse que íbamos a tener una posibilidad en 4 años y lo primero, evitar que se nos hiciera un fraude? ¿Sabes qué pasa? Que como Petro le ganó al fraude, porque claro, Petro le ganó al fraude, eso es una realidad. Luego lo que han visto los testigos digitales, lo del sello hash, lo de no poner los metadatos, eso lo han hecho a partir de las elecciones regionales siguientes en las que hubo un descalabro total, porque ahí nos hicieron un fraude también brutal, y desde ese momento en adelante ellos manejan metadatos. O sea, pueden poner los datos que quieran, que tú no sabes eso cuándo se cogió, cuándo se recogió, hacen lo que les dé la gana, porque los archivos con los que se marca quién puso, quién salió, de dónde salió, claro, ya no existen. Eso lo sacan los testigos digitales. Y esa información, los testigos digitales son la sociedad civil, los ciudadanos, claro, el la pueblo gente. salvando al pueblo. Y le pasan eso a Petro y a Bolívar, y entonces ya lo van sacando poco a poco. Tarde, a destiempo. Todo ese conocimiento, todas esas certezas desde hace muchísimo tiempo que ¿Ya las para qué? tenemos. Y ha tenido que venir a demostrarla 70.000 personas de testigos digitales. Bueno, pues ahora ya es tarde, nos hicieron el fraude, ya tenemos a este señor posesionado, ya tenemos al ejército arrodillándosela a la policía, lo tenemos ¿Ya con para la qué, hegemonía de las armas. ¿Qué más queremos? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Sí, Y no lo digo por Celso, lo digo por todos los que no hemos en un momento dado sido más enfáticos. Y me pongo yo el primero en esto, ¿qué hijo de madres más podíamos haber hecho en su momento para hacer caer en cuenta a la gente de todo esto? A mí también se me olvidó el tema del fraude. Ya cuando ganamos las elecciones, fíjate que ya se me olvidó el tema del fraude. Ya empezamos con el gobierno, con la reforma. Ya como que no, ya le ganamos, esto ya está solucionado. No, hermana, la derecha dijo, esto no vuelve a pasar ni para el carajo. Y aquí no vuelve a haber un metadato. Aquí sí tenemos que... Vengan los bautistas para acá, ya nos reunimos. Venga registrador, venga todo el mundo, Consejo Nacional Electoral, porque en 4 años esto no puede volver a pasar. Y no la tenían preparadita. Muy, muy tenaz. Y también a apresurarse a aceptar una derrota y unos resultados. ¿Qué opinas de la rapidez con que Cepeda aceptó la derrota y los resultados? No sé, yo ahí sí tengo como sentimientos encontrados, porque creo que tampoco había, o sea, pues creo que no había de otra. Creo que las dos posibilidades que tenía, las dos se las iban a criticar. O sea, por los dos lados yo creo que iba a perder. Uno por decir, ay, aceptó muy rápido el fraude y le dio la ganada de la estrella. Y por el otro lado decir, ay, no es un verdadero demócrata y no acepta los resultados de las elecciones. ¿No? Por los dos lados ahí era complicado. Pero yo lo que sí creo que tenía era la oportunidad de asumir un liderazgo fuertísimo de oposición, porque tenía medio país de su lado. Y creo que sí tendría que haber tenido una estrategia de cómo pararse frente a la oposición y cómo ser el líder de la oposición desde el día 1. Claro. Yo lo que veo es que no había una comunicación clara entre Petro y Cepeda, no solo respecto al fraude, sino respecto a la misma campaña y a muchas otras cosas. Petro llama a Susana Muhammad y a otra gente para que se metan en la campaña de Cepeda a ayudar cuando ya ve que no se está haciendo una campaña eficiente. O sea, ya se hacen medidas, pero no hay una comunicación buena entre ellos, no hay una buena colaboración, y eso se nota muchísimo porque hay unos mensajes como pues muy contradictorios por parte de Cepeda. O sea, yo no entiendo, por ejemplo, cómo aceptas tú. Yo sí soy partidario absoluto de que no se deberían haber aceptado esos resultados, porque toda la evidencia... Mira, para empezar, 60% de las firmas que presenta este señor para hacerse candidato son falsas. O sea, desde el principio tendrían que haberse montado ahí en eso solo. En solo eso, deslegitimar a este señor como candidato. ¿Cómo puede haber alguien que se presente? Imagínate que te presentas tú con 6 cartas de recomendación para un trabajo, y de las cuales 4 son inventadas, son mentiras, y te pillan en eso y te dan el trabajo. No, Pablo, y es que ahí ya desde el momento en el que presentó las firmas y la mayoría eran firmas fraudulentas y falsas, ahí ya para empezar tenía que haber una multa, tenía que haber algo. O sea, ella tenía que haber una reacción, pero no. No, siempre las reacciones me parece que son tardías y tibias. Sí. Sí, ahí he visto falta grandísima de liderazgo por parte de Iván. Y luego, si es un gobierno, y luego sale a decir que es un gobierno ilegítimo, si es un gobierno ilegítimo, no aceptes tu curul. Exacto. Renuncia a tu curul. Sale rápidamente, acepta su curul. ¿Cómo así?
¿Por qué? Si es un gobierno ilegítimo. Es decir, y luego, si le pides a la gente resistencia civil pacífica, ¿por qué no empiezas tú por hacer la primera resistencia civil pacífica, no aceptando esa curul, no aceptando esos resultados, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, son una cantidad de cosas y ahora Iván Cepeda va a ser el jefe de la oposición, o quién va a ser el jefe de la oposición después de esos fallos. Y ahora también está dando el curso. O sea, yo no me estoy declarando aquí enemigo de Iván Cepeda, ni mucho menos. Estoy siendo crítico y diciendo lo que pienso y que piensa muchísima gente y expresándolo. Mira, Pablo, hay una cosa que vi en el video del curso, que al lado de Iván y de Ángela María Robledo está Tamara Ospina, creo que se llama, la viceministra de la Mujer del extinto Ministerio de la Igualdad, que es una mujer que tiene una decena, no estoy hablando de una o dos, estoy hablando de una decena de denuncias por acoso laboral. Sí. Tú no puedes salir, yo represento, nosotros representamos al pueblo, luchamos por ustedes, y sentarte al lado y que una de las dirigencias del pacto histórico en un evento de esos, o que me imagino que hacer lideresa de la escuela o lo que sea una persona que tiene una enorme cantidad de denuncias de acoso laboral. O sea, son esas contradicciones constantes del pacto histórico que hacen que uno diga, no, pero es que... ¿Quién tendría que estar de jefe de la oposición del pacto histórico ahora mismo? Exacto. O sea, yo hubiera pensado que el líder natural de ser jefe de la oposición debía ser Iván Cepeda. Claro. Iván debería ser, pero no después de perder unas elecciones presidenciales y luego dar unas evidencias de que eso era una cosa ilegítima y aceptando su curul rápidamente y pasando rápidamente del tema del fraude. Yo ahí veo inconsistencias. Yo no veo ahí además la capacidad de comunicación que puede tener otra gente. Ahí hay gente con muchísima más capacidad de comunicación y de aglutinar ahí. Por ejemplo, Carolina Corcho desde el principio se le aisló de la campaña de Iván Cepeda, se le hizo una guerra tremenda. Y es una persona que con una elocuencia mucho mayor. Yo esperaría que ella, en su trabajo y su paso ahorita por el Senado, se tome ese espacio, porque creo que ella sí tiene con qué tomarse ese espacio. Por lo menos para que sea la vocera de la oposición. Porque ella tiene la fuerza, la inteligencia y la capacidad analítica. Ella es una mujer perspicaz, yo creo que ella es inteligente. Yo creo que ella puede, si lo hace bien, podría tomarse ese espacio y ese liderazgo. No veo a nadie más. La verdad, tiene que bajarle, eso sí, lo digo clarísimamente, al ego. Y tiene que bajarle clarísimamente a ser víctima de los aduladores que la rodean, como le pasa a tantos políticos que se rodean a veces de amigos, amigas, que los adulan y que les hacen convencer de que son los más bonitos, los más inteligentes, los más entonces ya cometen errores sistemáticos. Eso es un desastre. Pablo, yo me tengo que ir. Bueno. 2 minutos. Oye, espérate, terminamos rápido, de ver que nos queda muy poquito. Pero un segundo. Entonces... Que eso está bueno. Así ya terminamos el vídeo de Celso. Con Celso, dale. Así que estoy notando rabia, tristeza en mucha gente. Es entendible. Yo solamente, con esta catarsis, con esta columna, estoy recogiendo el sentimiento de mucha gente. Los comentarios que leo en mis redes, en mis videos. Pero bueno, no hay que bajar la guardia. La mitad del país ahora está en oposición. Es un proyecto gigante. Nunca habíamos llegado a ese punto en la izquierda progresista del país. Hay que resetear a la gente dañina. Hay que aprender de los errores. Y eso va a ser necesario para la reconquista en el proyecto de gobierno del país del progresismo colombiano. Y ojo a no cometer esos errores en las elecciones regionales que se avecinan también. Con una cúpula que también hace daño. Oye, yo pensé que al final el man iba a decir algo de autocrítica hacia él mismo, que hubiese dicho, ¿y yo por qué no dije todo esto antes? No, él no. ¿Por qué no dije todo esto antes? Bueno, ahí está este ejercicio, esta conversación entre dos amigos, que espero que les sirva a alguien. Yo creo que hemos dicho cosas que a unos les gustan, a otros no, pues para eso estamos. Está buena, pero vuelvo. Muchas de las cosas que dice Celso de los leales, los traidores. Los que dijimos esto antes éramos los traidores. Los traidores. Que dijimos como, huepucha, esto hay que mostrarlo, esto no está bien. O sea, hay que ser consecuentes, hay que seguir una línea clara de los ideales de lo que se supone que representa la izquierda. No podemos estar aliados con Benedetti, no podemos estar aliados con Roy. Ahora pues resulta que nosotros teníamos razón.
Pero Después de fíjate, que nos maltrataron sin parar. sí, pero fíjate que los males tienen remedio cuando hay un diagnóstico y cuando hay un tratamiento. Pero cuando uno hace como que no ve, o sale a hacer una autocrítica a destiempo y encima sin uno incluirse en la autocrítica, porque eso es como cuando me dice Cepeda, hagamos un programa y hablemos del problema que se nos viene, no sé qué tal, digo, pero hagamos la autocrítica de la campaña y del candidato. Claro. No, porque ahora el pacto histórico tiene que no sé qué. Es que, ¿cómo vamos a cambiar el pacto histórico si no somos capaces de hacer una autocrítica? Me parece importante este ejercicio, gente, porque si somos capaces de modificar lo que va a suceder, vamos directamente a reescribir la historia. Y si no, no la va a escribir un señor como Abelardo de la Espriella, que en 5 días ya tiene a medio país como lo tiene. Y miren, ideas es lo que hay, gente buena, gente queriendo aportar, o sea, es que de verdad, recéntrense, concéntrense en lo que de verdad es importante, abran espacios, o sea, no se queden solamente entre ustedes hablando, hay mucha gente, muy seguramente, en las regiones, por fuera, que no hace parte de ningún partido político, que no milita en nada, que seguramente quiere hablar, quiere pensar, quiere discutir y quiere aportar a lo que esto necesita y que no son fachos, que no todo el mundo es de las priellistas, no todo, va a ver, aquí va a empezar y se va a desinflar de las priellas. Sí. Pero la gente Total. necesita que le hablen, la gente necesita que le escuchen y la gente necesita escuchar también propuestas. Aquí unos políticos y unas dirigencias que se quedan solamente en criticar, en llorar y en ya pasó, ya hay que asumir qué pasó y hay que proponerle cosas al país, hay que proponerle soluciones a la gente. Real, la gente quiere seguir viviendo bien, la gente quiere poder salir de vacaciones, la gente quiere poder comprar una casa o poder no gastarse la mitad de su sueldo en el arriendo, sino para poder tener y finalizar el mes bien. La gente quiere poder tener espacios de esparcimiento, la gente quiere cosas que son al fin y al cabo sencillas, pero que la gran mayoría no tiene acceso. Entonces pues, o sea, piensen en la gente y en las necesidades de la gente, dejen de pensar en las necesidades individuales, propias y en las ganas de tener poder a cualquier costo. Y no tengan miedo de criticar y de meter la pata y de que de pronto los llamen lo que sea, porque tienen que denunciar a ese cura pederasta, tienen que denunciar a ese político corrupto, tienen que denunciar a ese compañero de trabajo que hace esto, lo otro, al maltratador. Es decir, si hacemos esa autocrítica, no podemos hablar en tercera persona. Exacto. Y tenemos que hablar y abrir la boca en el momento, no después. Y mucho menos cuando ya no nos represente un peligro o perder un trabajo o lo que sea. Exacto. Así que bueno, ¿qué hacemos? ¿Publicamos esta conversación o no? Sí. Bueno, listo. Entonces pongamos la intro al final para terminar de embarrarla. Juanita, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Muchos besos. Y gracias a todos los que van a ver esto. Que lo disfruten mucho y nos dejan sus comentarios. O que se emberraquen, nos da igual. También, pero que comenten. Comenten sí. Y déjennos cosas para poder seguir charlando. No es blanco y negro. Gracias a todos. Hasta siempre. Chao, chao.